Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar la combinación de estos 4 colores. Esta es una lana 100% acrílica, esta es una lana 100% acrílico microfibra, y siempre cuando vamos a utilizar de diferentes marcas, lo más importante es que se nos recomienda utilizar el mismo tipo de aguja, ¿sí? El mismo grosor. En este caso, esta me dice que para utilizar un crochet de 3 milímetros, y esta también me recomienda utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros. Entonces vamos a utilizar la aguja que nos recomienda. Yo voy a utilizar esta aguja de 3 milímetros, cinta métrica, una aguja lanera, y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto, la medida que hay desde el hombro hasta justo debajo del busto y la medida que hay desde debajo del busto hasta el largo que queremos este top. Teniendo todo esto listo, comencemos. Y bien chicos, antes de comenzar, entonces con la medida que tenemos desde acá, desde el hombro hasta justo debajo del busto, si no lo están realizando para ustedes, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial para cada talla. Bien, entonces yo voy a realizar una talla S, y para la talla S personalizada que yo voy a hacer, esa medida son 28 centímetros. A esa medida la vamos a dividir entre los 3 colores que vamos a utilizar para hacer la copa. Lo divido entre 3 y me da 9.33. Sí, entonces vamos a tejer cada color hasta llegar a 9.33 centímetros. Comenzamos entonces haciendo el nudo deslizado. Chicos, como esto es blanco, no se me va a ver. Ya les cambio el color para que ustedes puedan apreciarlo bien en la cámara. Entonces hacemos el nudo deslizado y acá todas las tallas podemos comenzar con 8 cadenitas. Hacemos 1, 2, 3 y 8 cadenitas. ¿Sí? Una vez que tengamos las 8 cadenas, para comenzar las primeras vueltas, entonces sujetamos la última cadenita que hicimos, hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada cadenita que acabamos de realizar. Seguimos repitiendo. Si yo había comenzado con 8 cadenitas, al final debo de tener 9 puntos altos, porque estas 2 cadenas adicionales las estoy contando como el primer punto. Y 9 puntos altos. Ahora vamos a seguir tejiendo vueltas así con la misma cantidad, o sea 9 puntos altos, hasta que las tallas S y M tengamos 5 centímetros. Talla L puede llegar hasta 6 centímetros y talla XL puede llegar hasta unos 7.5 centímetros. Bien, entonces para tejer recto, comenzamos acá, tejemos 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto, giramos y tejemos un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Aquí voy a tejer el penúltimo punto alto sobre el penúltimo punto disponible. Y el último punto como tal, recuerdan que habíamos comenzado con 2 cadenitas. Como esas 2 cadenas cuentan como punto, allí sobre la segunda cadena es donde vamos a tejer el último punto de cada vuelta. ¿Sí? Seguimos repitiendo vueltas con puntos altos hasta tener la medida. Aquí yo acabo de realizar 4 vueltas. Yo tengo que llegar hasta 5 centímetros. Recuerden que estoy haciendo una talla S. Entonces esto lo vamos a medir así bien estiradito, y midiéndolo acá bien estiradito me faltan como 2 milímetros para llegar a los 5 centímetros, pero está súper bien. Lo podemos dejar así. Ahora, de aquí en adelante tenemos que comenzar a hacer los aumentos para darle forma a la copa. ¿Sí? El aumento es exactamente igual para todas las tallas. Entonces tejemos 2 cadenitas, giramos y vamos a llegar acá hasta el centro. Entonces, si tengo 9 puntos, mi punto central vendría siendo el número 5. Tengo 1, el cuarto. Acá en el punto número 5, que viene siendo el punto central, hacemos el aumento. El aumento consiste en tejer allí, en ese agujerito, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Fíjense los 3 puntos dentro del mismo agujerito. Vamos a colocar, si desean, le pueden colocar aquí en la puntada central un marcador, o sea en el punto número 2, para que tengan la puntada central identificada. Porque de aquí en adelante todos los aumentos se van a hacer allí en esa puntada central.
Entonces, si tenía 4 puntos antes del aumento, después del aumento debo de tener también 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Fíjense, esto se ve así y seguimos repitiendo. De aquí en adelante lo que vamos a hacer es que vamos a repetir. Tejemos 2 cadenitas, giramos, tejemos puntos altos hasta llegar al centro. 4, aquí se van a dar cuenta si vienen contando que en cada vuelta se van a ir incrementando de a un punto en cada lado del aumento. Si aquí acabo de tejer 5, retiro el marcador y donde estaba el marcador voy a tejer el aumento. Hago 1, 2 y 3 puntos altos. Retiro el marcador en la puntada central, o sea en el segundo, coloco el marcador y continúo repitiendo. Y 5. Y bien, fíjense, esto ya se ve así. Seguimos repitiendo exactamente lo mismo, tejiendo aumento únicamente en el centro hasta que tengamos la medida del primer color que necesitamos. En mi caso son 9.3 centímetros. Y 7, ahora tengo 7 puntos. Fíjense, acabo de realizar un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Vamos a medirlas. En mi caso tengo que llegar a 9.3, entonces la posiciono acá. Y fíjense, esto aquí me llega a 9.4, lo que está súper bien, está perfecta para la cantidad que yo necesito. Entonces, aquí ya podemos cortar la hebra para hacer el cambio de color. Hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, ajustamos y ya sabemos que de cada color vamos a realizar un total de 8 vueltas. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, ustedes dependiendo de la lana o del hilo que estén utilizando, puede que sean más o menos vueltas. Bien, entonces traemos el siguiente color, pero yo voy a comenzar es con el color blanco, entonces fíjense. Hacemos el cambio de color, el segundo color que yo voy a utilizar es este beige. Aquí hacemos el nudo deslizado como siempre que comenzamos y para realizar el cambio de color entonces verificamos, fíjense. Yo corté la hebra acá, significa que aquí tejí mi último punto. Como si hubiésemos seguido tejiendo, giramos nuestro tejido para mantener continuidad y acá en el último puntito, creo que sí se logra apreciar, allí pasamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos. Estas hebras me las traigo hacia acá para aprovechar de irlas ocultando. Y comienzo como siempre que comienzo una vuelta. Tejemos las 2 cadenitas que cuentan como el punto alto y comenzamos a repetir un punto alto sobre cada punto. Cuando lleguemos acá al centro, hacemos el aumento de 3 puntos. Y seguimos repitiendo. Recuerden que en mi caso voy a hacer bloques de a 8 vueltas de cada color. Entonces con este nuevo color repito hasta tener las 8 vueltas. Y bien chicos, aquí yo ya he adelantado un poco. Fíjense, todavía me falta una vuelta por finalizar en este color, pero aquí necesitamos ir midiendo, ¿sí? Necesitamos ir midiendo el ancho para saber si el busto va a cubrir completamente. Si lo están haciendo para ustedes mismas, se van probando. Y bien chicos, entonces, ustedes se pueden ir probando. Fíjense, esto va a ir así. Lo que nos interesa determinar es el ancho, ¿sí? Fíjense que así como yo voy acá, apenas estoy finalizando las 2/3 partes de la copa, eso vendría siendo por acá. Fíjense, por como yo voy, al finalizar la vuelta que me falta y posiblemente un par de las vueltas del siguiente color, yo ya tengo el ancho que necesito, ¿sí? Si ustedes ven que van más o menos por acá y tienen el busto muy pesado, tienen mucho busto y les falta todavía bastante por cubrir, ya les voy a enseñar qué vamos a hacer. Si creen que con un par de vueltas más alcanzan el ancho suficiente, no hay problema, seguimos como estamos. Pero como les digo, si sienten que le falta mucho porque tienen el busto muy pesado, lo que van a hacer es un aumento acá, el aumento del centro normal y otro aumento acá. ¿Cómo haríamos este aumento acá? Supongamos que yo tengo que aumentar un poquito más rápido. Tejemos las 2 cadenitas, giramos. Enlazamos y aquí en el primer agujerito, fíjense, este que se ve acá,
que es la base de las cadenas, allí. Al tejer el punto alto, completamos el aumento de este costado. ¿Sí? Siguen tejiendo puntos normales hasta el centro, hacen el aumento y ya les enseño cómo hacer el aumento acá. Yo como no necesito hacerlo, entonces sigo repitiendo de manera normal. Y bien, en caso de que necesiten ampliar más, entonces aquí en la última cadenita, en el último punto, en lugar de tejer un solo punto, tejen allí un segundo punto alto y de esta forma completan el aumento de este lado. ¿Sí? Al ustedes tener aumento acá en el centro y aumento acá, esto se les va a ir ampliando más rápido. Pueden hacer unas 2 o de repente 3 vueltas seguidas así con aumentos acá en los costados para que se den cuenta que eso les va a ampliar un poco más rápido. ¿Sí? Si ven que no necesitan, entonces desde acá hasta acá de momento, a mí recuerden que apenas voy por el segundo color. Fíjense, esto lo vamos a medir así bien estiradito. De momento esto mide 15.5 centímetros. ¿Sí? La talla S aquí de ancho debería llegar hasta 19 centímetros. La talla M hasta 20 centímetros. La talla L hasta 21-22 centímetros y la talla XL hasta unos 23 centímetros. Pero todo es cuestión de írselo probando, ¿sí? Recuerden que estas medidas son referenciales y todo depende del tamaño de busto que tengamos. Bien, entonces aquí yo ya puedo cortar la hebra, hacer nuevamente el cambio de color y voy a tejer un par de vueltas hasta alcanzar la medida que yo necesito, que son 19 centímetros desde acá hasta acá. Y bien chicos, fíjense, acá con el otro color alcancé a tejer 3 vueltas con el aumento acá en el centro y fíjense, esto midiéndolo aquí bien estiradito. Siempre lo medimos bien estiradito porque los tejidos tendemos a estirarlos cuando no los colocamos. ¿Sí? Entonces aquí midiendo así bien estiradito, ya tengo los 19 centímetros que yo necesito para la talla que yo estoy realizando. ¿Sí? Entonces, de aquí en adelante, una vez que ya alcancemos la medida de ancho, ya podemos retirar este marcador porque ya no vamos a hacer más aumentos. Y lo que vamos a hacer de aquí en adelante es tejemos las 2 cadenitas, giramos y tejemos un punto alto sobre cada punto hasta llegar acá al final. Las vueltas que nos faltan van a ser sin hacer aumentos de ningún tipo. Bien, entonces seguimos repitiendo y aquí yo ya estoy llegando al final de mi última vuelta. Entonces fíjense, esto se ve así. Aquí ya tengo mi primera copa lista. Por supuesto, si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probársela. Y bien chicos, una vez que tengamos nuestra copa lista, al posicionarla acá, fíjense, ya me debe cubrir en su totalidad el busto. Y bien, una vez que la tengamos lista, acá ya podemos cortar esta hebra. Entonces para cortarla, como siempre, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos. Y ahora vamos a hacer la otra copa exactamente igual, lo único que no vamos a hacer aún es cortar la hebra. Y bien chicos, aquí ya tengo las 2 copitas listas. Fíjense, me gusta mucho la combinación de estos colores, aunque aquí el azul no se ve como realmente es. Sí, el azul es un poquito más, como más opaco. Aquí se ve demasiado brillante, pero yo creo que es por las luces. Entonces, una vez que tengamos esta copa en la parte de acá, vamos a aprovechar de hacer la unión. Esta la vamos a unir acá, vamos a hacer la unión aquí en el centro, pero antes de unirlas, entonces, aquí donde finalizamos el último punto, vamos a hacer un pequeño borde acá para poder dar las puntadas para hacer la costura, ¿sí? Aquí ya prácticamente esto debería de cerrarnos, o sea, ya debería de quedarnos bien. Vamos a determinar qué tanto escote desean dejar. Yo creo que voy a cubrir todo este color, ¿sí? Para que este top no vaya a quedar tan escotado. Entonces, acá, por el lado que estamos tejiendo, fíjense, vengo así. Lo que voy a hacer es que tejo una cadenita. Aquí por el color, como se ve como muy oscuro, creo que no se va a apreciar bien. Pero vengan, les hago la demostración en este color. Lo que vamos a hacer básicamente es tejer un punto en cada espacio que tenemos disponible.
¿sí? Entonces, supongamos que yo estoy acá, tomar acá, voy a sacar hebra, voy a traerme este color, no importa. Entonces ya tengo una cadenita, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a tejer un punto bajo en cada agujerito. Entonces no vamos a tomar los puntos así completos, sino que fíjense, por ejemplo acá el punto está de costado, lo atravesamos por la mitad y vamos a tejer un punto bajo. Si de casualidad ustedes tienen bastante separación del busto acá en el centro, en lugar de puntos bajos pueden hacer puntos altos y no hay problema. ¿Sí? Entonces seguimos tejiendo un punto, fíjense, sobre cada espacio que tenemos. Vamos a ir haciendo un punto bajo. Así va a ir quedando. Entonces vamos a hacer eso desde acá hasta acá. Pero como les digo, ustedes determinen qué tanto escote desean dejar, ¿sí? Yo voy a hacer desde acá hasta acá puntos bajos. Cuéntenlos porque ahorita tenemos que hacer la misma cantidad en la otra copa. Fíjense, ya puedo cortar esta hebra, hago una cadenita, saco un poquito larga, corto. En la otra copa no pude hacer lo mismo de una vez porque si yo hacía lo mismo me iba a quedar el borde de puntos bajos hacia el mismo lado, ¿sí? Y la idea es que las copas me queden exactamente igual. Entonces aquí ya tengo esto. Por supuesto yo estoy tomando como el revés, el lado que me quedó las hebras acá. Entonces aquí ya acabo de hacer el borde. Voy a hacer el borde ahora de este lado y aquí ya acabo de completar la misma cantidad de puntos, fíjense. Ahora lo que voy a hacer es la unión acá. Para hacer esa unión, fíjense, estos son el derecho, este es el derecho, lo coloco así y aquí donde estoy tejiendo con esta hebra, voy a atravesar aquí la aguja en el último puntito que tejí. Me traigo la hebra con la que estoy tejiendo. Ajusto como si fuera a hacer un punto bajo, me giro hacia acá para posicionarme y comienzo a tejer puntos bajos, fíjense. Entonces voy a pasar aquí en el puntito que sigue, de la otra copa y voy a ir tejiendo puntos bajos. Sí, voy a ir atravesando ambos lados y vamos a tejer puntos bajos. Por eso era que teníamos que tener la misma cantidad de puntos. Y una vez que tengamos la unión lista, fíjense, se ve de esta manera. Me parece que queda bien chévere. Ahora, teniéndola así desde el derecho, vamos a comenzar a tejer desde debajo del busto hasta el largo que queremos. ¿Sí? Entonces, aquí voy a traer lo que va a ser mi color principal. Va a ser este azul clarito. Hacemos el nudo y hacemos el cambio de color como lo hemos venido haciendo. Ajusto, tejo acá las dos cadenitas y voy a tejer hasta llegar acá. Y de aquí en adelante lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo vueltas una y otra vez, exactamente igual con punto alto desde acá, hasta cuando nos falte 1 centímetro para el largo total que queremos, ¿sí? Porque vamos a dar 1 centímetro para el acabado final. Bien, entonces seguimos repitiendo puntos altos. Y bien, chicos, aquí yo ya adelanté lo suficiente. Entonces, fíjense, esto se ve así. Acá acabo de realizar un total de 13 vueltas. Recuerden que ustedes esto lo pueden hacer tan largo como lo deseen. Y estas 13 vueltas miden desde acá hasta acá 10 centímetros. ¿Sí? Lo que está súper bien para la talla que yo estoy realizando. Ahora vamos a comenzar a tejer acá en el costado. Continuando con esta misma hebra, nos posicionamos acá y comenzamos acá de una vez. Tejemos 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto y vamos a tejer puntos altos. Puede ser más o menos hasta acá, ¿sí? Si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, determinan qué tanto quieren llevar hacia la espalda. Más o menos hasta acá está bien. Entonces, vamos a tejer los puntos altos y los vamos a contar porque cuando hagamos el otro lado tiene que quedar exactamente igual, ¿sí? Aquí los puntos, fíjense que están de costado. Entonces, hacemos como hicimos en la copa, como que atravesamos el puntito por la mitad.
y allí comenzamos a tejer los puntos altos. Y fíjense, acá acabo de realizar 33 puntos por si quieren tener la referencia. Ahora continuamos tejiendo, ¿sí? Pero fíjense, lo que vamos a hacer a continuación es que en la parte de acá arriba vamos a mantener recto y en la parte de aquí abajo vamos a comenzar de una vez a disminuir, ¿sí? Entonces tejemos 2 cadenitas, giramos, aquí tejemos como veníamos haciendo hasta llegar al final y aquí ya estoy llegando al otro extremo. Entonces me quedan 3 puntos, las 2 cadenitas que contaban como el primer punto. Me tienen que quedar solo 2 acá para poder hacer la disminución. Fíjense, ahora sí tengo los 2 puntos. Para hacer la disminución es una disminución simple de puntos altos. Entonces traemos hebra, atravesamos 2 aros, nos cerramos el punto, enlazamos nuevamente. Acá sobre la segunda cadenita traemos hebra. Ahora voy a tener 4 hebras sobre el crochet, enlazo, paso por 2 y completo la disminución atravesando los 3. ¿Sí? De esta manera hacemos la disminución de punto alto. Ahora seguimos repitiendo. Tejemos 2 cadenitas, giramos y aquí en la parte de abajo en todas las vueltas vamos a hacer disminución y acá sí vamos a mantener recto. Bien, entonces comenzamos, hacemos la disminución, enlazamos. Este agujerito lo salto porque es la base de las cadenas. Comenzamos en el siguiente. Traemos hebra, pasamos 2 aros, enlazamos. En el agujerito siguiente traemos hebra. Ahora tengo 4 hebras sobre el crochet. Paso por 2, paso por 3. Y ya completé la disminución. Ahora sigo tejiendo de forma normal. Ahora seguimos repitiendo exactamente igual, haciendo la disminución de este lado. Y ya les voy a decir hasta cuándo vamos a repetir. Y bien chicos, fíjense, aquí ya adelanté un poco. Si ustedes lo están haciendo para ustedes mismas, pruébenselo. Y esto tiene que llegarles más o menos hasta el centro de la axila, ¿sí? Cuando estemos allí en el centro de la axila, en la parte de acá abajo, vamos a continuar haciendo disminuciones. Aquí se me soltó lo hacemos rápidamente. Tenemos que continuar haciendo disminuciones en este costado. Pero ya no vamos a hacer de a una disminución, sino que de aquí en adelante vamos a tejer 2 cadenas y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. ¿Sí? Entonces enlazamos, hacemos la primera disminución porque eso nos interesa que disminuya rápidamente y hacemos la segunda disminución en la parte de acá y seguimos tejiendo. Esto lo mantenemos recto en todas las vueltas. De aquí en adelante vamos a hacer doble disminución en la parte de acá hasta que lleguemos casi al centro de la espalda. Y bien chicos, fíjense, hasta el momento vamos así. Entonces aquí ya debimos haber pasado la axila. Cuando pasemos 1,5 centímetros o 2 centímetros de lo que es la axila como tal, comenzamos a hacer doble disminución tanto acá como acá. Y acá lo que nos interesa es llevar esto a una tirita entre 5 y 6 puntos. Sí, que no vaya a ser demasiado gruesa porque con esa tira es la que lo vamos a amarrar en la espalda. Bien, entonces, luego de que ya hayamos pasado allí, comenzamos, como les dije, a hacer doble disminución acá y doble disminución acá hasta tener esa cantidad de puntos. Si ustedes sienten que ya van a llegar al centro de la espalda y les falta todavía muchas vueltas, pueden hacer aquí en la mitad 1 o 2 disminuciones intercaladas. Bien, pero todo depende del ancho que ustedes tengan de espalda, del hilo que estén utilizando y de cuánto les falta por llegar al centro de la espalda. Bien, aquí sí no les doy una medida como tal porque esto es una medida muy específica y muy particular para cada una. Si ustedes se lo pueden ir midiendo es mucho mejor. Pero de todas maneras, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla. Y así ustedes van calculando cuánto les falta por llegar. Aquí ya llegué a los 5 puntos, fíjense, esto se ve así. Entonces, de aquí en adelante vamos a sacar la tira, una tira bastante larga para sujetar en la espalda. Pero lo vamos a hacer de último para poder hacer primero el acabado por todo el top y que esa tira sea lo último que hagamos. Entonces, si lo están haciendo para ustedes mismas, así debería de verse. Esto siempre que lo midamos debemos de medirlo bien estiradito.
esto va a quedar aquí. ¿Sí? Nos interesaba disminuir. Fíjense que todavía me faltan como unos 3-4 centímetros para el centro de la espalda. De aquí en adelante, como les digo, va a salir la tira con la que lo vamos a amarrar. Entonces, ideal es que midiéndolo así bien estiradito, esto se vea así. Vamos a hacer el otro lado exactamente igual. Y bien, chicos, fíjense, esto se ve así una vez que tengamos ambos lados listos. Ahora vamos a sacar la tira que va a salir desde acá, desde el hombro y conecta aquí en la espalda. ¿Sí? Para hacer esta tira, paso el nudo, ajusto, 2 cadenitas y acá como tenía 9 puntos altos, completo 9 puntos altos y sigo tejiendo una y otra vez hasta que tenga esta tira lo suficientemente larga, pase por el hombro y la unamos acá en la espalda. Y bien, chicos, acá acabo de realizar un total de 21 vueltas y para que tengan la referencia, estas 21 vueltas miden desde acá hasta acá, midiéndolas bien estiraditas, miden 24 centímetros. Sí, 24 centímetros para una talla S. Recuerden que esta es una medida muy particular, muy propia para cada una, porque depende principalmente de la estatura que tengamos. Sí, pero por referencia, una talla M puede medir hasta 26 centímetros, una talla L hasta 28 centímetros y una talla XL hasta 30 centímetros. Bien, pero si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Hacemos una cadena, sacamos un poquito larga. Aquí sí sacamos bien larguita porque con esta hebra de una vez vamos a hacer la costura. Cortamos, esto lo ajustamos, enhebramos nuestra agujita lanera, nos posicionamos. Fíjense, me posiciono acá, este es el revés, esto va a ir así, esta tira la traigo hacia acá, al yo traer todo esto así, estoy por el derecho, ¿sí? Nos ponemos acá, no tan aquí pegadito, sino casi que donde comenzó la última disminución, acá en esta parte. Paso hacia acá la aguja. Para posicionar todo por el revés, recuerden que la mayoría de las costuras, uniones y demás siempre las hacemos desde el revés. Y acá lo que vamos a hacer es una costura simple, atravesando ambos lados. Vamos cosiendo hasta que lleguemos al final. Al final podemos rematar y ocultar la hebra. Entonces para rematar simplemente nos devolvemos en algún puntito. Antes de cerrar por completo este aro, pasamos la aguja y comenzamos a ocultar la hebra. Una vez que la pasamos por puntos suficientes ya podemos cortar. Fíjense, ya estamos llegando al final. Ahora vamos a hacerle, antes de hacer las tiras de acá, vamos a hacerle un pequeño acabado por todo el top. Sí, entonces teniéndolo así desde el derecho, podemos comenzar acá en la parte de abajo, pasamos la aguja, atravesamos el nudo, ajustamos y acá tejemos 3 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto, tejemos allí mismo 2 puntos altos más, vamos a hacer como un pequeño acabado de abanicos. Ahora acá contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto bajo, 3 cadenas y 2 puntos altos allí, en ese mismo agujerito. Repetimos, contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto bajo, 3 cadenas y 2 puntos altos allí, en ese mismo agujerito. Contamos 1, 2 y en el tercero volvemos a repetir. Y este es el pequeño acabado que vamos a hacer prácticamente por todo el top. ¿Sí? Seguimos repitiendo hasta llegar acá y acá les enseño cómo lo vamos a hacer en este espacio que no tenemos puntos definidos. Y bien, chicos, fíjense, así va a ir quedando este acabado. Me parece que queda bien sencillito y bien bonito. Ahora, en la parte de acá y en toda la parte superior que no tenemos puntos definidos,
Vamos a contar igual como si tuviéramos puntos, pero aquí lo que vamos a hacer es que contamos agujeritos, ¿sí? Fíjense, contamos un agujerito, 2 y en el tercero repetimos punto bajo, 3 cadenas y 2 puntos altos. 1 y 2. Repetimos, contamos 1, 2 y en el tercer agujerito hacemos punto bajo, 3 cadenas y 2 puntos altos. Y 2. ¿Sí? Y así vamos a seguir repitiendo 1, 2 y en el tercero. Y bien, ya estoy acá en el borde. Entonces, de momento, allí solo vamos a tejer 5, 6 o 7 puntos bajos, la cantidad de puntos que ustedes tienen acá. Yo tengo 5, hago 1, 2, 3, 4 y el quinto acá sobre la segunda cadenita, porque de aquí va a salir la tira con la que lo vamos a amarrar en la espalda, ¿sí? Tenemos que dejar estos puntos aquí sin abanico para poder tejer sobre ellos. Entonces comenzamos en la parte de acá. Como aquí hice el último punto bajo, en el siguiente agujerito puedo hacer un punto bajo y de aquí arrancamos a tejer los abanicos. 3 cadenas y 2 puntos altos. Fíjense, esto queda así. Ahora seguimos repitiendo los abanicos por absolutamente todo el top, por acá por el frente, llegamos acá a este borde, aquí hacemos los mismos puntos y finalizamos acá donde comenzamos. Aquí es cuestión de hacer un punto deslizado, cortamos, ocultamos la hebra y repetimos lo mismo en la parte de acá, en el otro lado de la tira. Así hacemos exactamente las mismas ondas o los mismos abanicos que estamos realizando. Y bien chicos, una vez que tengamos el acabado, fíjense por todo el top, se ve de esta manera. Aquí también exactamente igual, acá en el centro. Ahora, acá en la espalda, fíjense, acá como les comenté, lo que hice fue las tiras para sujetarlo con los 5 puntitos que habíamos dejado acá. ¿Sí? Aquí simplemente tejí 5 puntos altos en todas las vueltas. No conté las vueltas porque prefiero guiarme por medidas y las tiras miden 85 centímetros. Sí, lo que está súper bien para amarrar en la espalda. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante sencillo y fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. ¡Hasta luego!